Ok, chiquillos, entonces en el examen, para que lo tengan ahí presente, les entra lo que es la unidad uno y 2 del libro, ¿verdad? Esto se los di hace 15 días, que era toda la explicación de la unidad uno, ¿verdad? Nosotros ya habíamos terminado toda esa unidad. Y en el video que les pasé la clase anterior, bueno, perdón, la semana anterior, que no tuvimos clases, pero yo les pasé un video, se explicaba lo que era la unidad 2, ¿verdad? Que es la otra que nos entra en el examen. Entonces, hoy les voy a volver como a explicar esa y les voy a hacer un repaso de la unidad uno. Todo esto nosotros ya lo vimos, que era lo de em, la unidad uno. En la unidad 2 a ustedes les entran como las rutinas diarias. Por eso ustedes tienen una tarea, ¿verdad? En la tarea les entra preguntas acerca de las rutinas diarias, como cuándo, qué desayuna usted, qué días trabaja, qué le gusta hacer, ¿verdad? Sí tenemos que aprendernos este vocabulario de las rutinas diarias. Ese sí es súper importante. Por ejemplo, que usted diga, I get up, yo me levanto, I take a shower, me baño, me mudo a tal hora, I have a breakfast, es que yo tengo el desayuno, I go to work, ¿verdad? Sabernos este vocabulario, esta imagencita que está acá, se la voy a pasar hasta en el grupo, nos dice como las rutinas diarias, ¿verdad? Ese sí lo vamos a necesitar nosotros para, ay, para lo que es la tarea, ¿verdad? Para que ustedes lo vayan viendo ahí. Ok, entonces ahí ustedes lo van a ir viendo, ¿verdad? Todo el vocabulario de las rutinas diarias. Con esto ustedes también van a hacer la tarea. Esta práctica que está acá es muy útil y a veces en el examen les sale algo así. Digamos, como el vocabulario arriba y ustedes lo que tienen que hacer es cómo completarlo, ¿verdad? Cómo completarlo. Entonces, sí tienen que aprenderse como el vocabulario, o sea, saber que go to bed es ir a la cama, brush your teeth es lavarse los dientes, wake up es despertar, get up es levantarse, ¿verdad? Aprendernos ese vocabulario porque a veces le sale algo como esto en el examen. Les voy a pasar ahí como una imagencita. Profe, ¿en cuál página está eso? Disculpe. Eso está en la página 17. Digo, 37, perdón. 37, de ahí en adelante. No, el examen es la unidad uno y 2, ¿verdad? Yo ya Ah, voy, sí, que el examen es la unidad. Sí. sí, yo estoy en la unidad No, 2, que era lo que no les había, o sea, que no habíamos visto mucho. Ujú. una y dos. Profe, ¿usted va a la clase ahora en la noche? No, ¿Qué dijo? hoy es sábado, la clase era ayer, por eso les dije que como ayer no les di, porque había una actividad del SEC, la clase les iba a dar hoy, ahorita, para poder reforzarles un poco. Ah, es esta, entonces. Sí, es esta. Ah, es que me pareció ver que era algo como a las 10 de la noche, no sé qué. No, decía 10 a.m. 10 de la Ah, mañana. Sí, 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 sí ya, ya. es esta. Ujú, ok. Ah, bueno, entonces lo del examen es de la unidad uno y la 2. ¿Cómo es? Sí, 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 la unidad unidos. Ah, bueno. Ujú, ok. Después de eso, también tenemos lo que son los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia es qué tan seguido pasan las cosas. Vamos a ver, yo les di creo que fue a los octavos, una imagencita de los adverbios de frecuencia. Voy a ver si se las paso a ustedes de un solo. Porque dice qué tan seguido pasan las cosas. ¿Verdad? Nada más regálenme un segundo para buscarla. Son estas. Es esta imagen. Se las voy a reenviar. Los adverbios de secuencia, esta es también como la tarea. O cuando yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿qué tan seguido usted se lava los dientes? Entonces usted dice con frecuencia, siempre, ¿verdad? O qué tan seguido va usted a la iglesia y que usted diga a veces, rara vez, siempre, nunca, ¿verdad?
O sea, qué tan seguido nosotros hacemos las cosas. Tenemos que aprendernos estas palabritas, que always es siempre, frequently, frecuentemente, usually, usualmente, sometimes, a veces o algunas veces. ¿Ves? Y ellos traen hasta 1%. Entonces, cuando sabemos que es algo que siempre va a pasar, entonces es un 100% y significa always, siempre, ¿verdad? Y así con cada uno de ellos. Ahí se las hice llegar al grupo, ya se las pasé. Aquí hay alguien en espera. Ok. Entonces, tenemos que aprendernos eso, como les dije, ¿verdad? Lo que tan seguido o pasan las cosas. Aquí están. Esto mismo es el cuadrito que les acaba de pasar. Nada más que aquí solo están en español, en inglés. En la imagencita que les pasé está en español e inglés. Ok. Después de eso, tenemos, ¿ves? Entonces, en el examen puede hacer que les aparezca una práctica como estas, chiquillos. ¿Qué es lo que tienen ustedes? Que acomodar la oración, volver a escribir todo, pero voy a ponérselas ahí como para que ustedes sepan y la puedan estudiar. Cómo volver a escribir todo, pero agregando la palabrita. Por ejemplo, que ustedes digan, he often listens to the radio. Él frecuentemente o a veces escucha el radio. They sometimes read a book. O sea, es volver a escribir todo, pero esta palabrita que está acá es venir y escribirla en el centro aquí. Traérsela para este lado. ¿Verdad? Eso es lo que tienen que hacer. Volver a escribir todo exactamente, pero escribirla después de las personas. Siempre la vamos a escribir después de las personas. Por ejemplo, dice María, entonces después de María. Por ejemplo, aquí dice Pete, después de Pete iría el never, ¿verdad? Por ejemplo, dice Ramón y Frank, dos personas, entonces después de las dos personas. My grandmother, mi abuela, después de mi abuela, usted va a escribir always. ¿Verdad? Entonces es nada más saberse el porcentaje y lo que significa la palabra. Y ustedes lo que tienen que volver a hacer es transcribir nada más. En eso. ¿Verdad? Este es igual como que tan seguido pasan. Ok. Vamos a ver. Este es el tema que les voy a explicar más, que es el presente simple. Igual hoy les voy a pasar un video de lo que es la explicación. O sea, es un video de YouTube donde está exactamente solo la explicación de ese video, de este tema, que es como en sí uno de los temas que tenemos como que repasar un poquito más. Tenemos que repasarlos un poquito más que los demás, ¿verdad? Yo igual les hice un resumen, ya casi se los voy a pasar al grupo de WhatsApp para que ustedes lo vean, que es el presente simple. ¿Qué es el presente simple, chiquillos? Es la manera en la que nosotros hablamos la mayoría del tiempo, ¿verdad? Como ustedes hablan cuando ustedes expresan, por ejemplo, una rutina o una idea, algo que nos gusta o que no nos gusta, pero de nuestro presente. Por eso él se llama presente simple, ¿verdad? Algo que nosotros opinamos o decimos de nuestro presente. En este sí necesito que me pongan como mucho cuidado. Este resumen ya casi se los paso por WhatsApp. Ok. Dice que el presente simple, como les dije, ¿ves? Será usado para hablar de cosas en el momento. Por ejemplo, como que yo les digo a ustedes, yo no como pizza. A mí me gustan los helados, ¿verdad? De nuestras rutinas, como que usted diga, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana y ideas, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a tal lugar? Casi nosotros hablamos la mayoría del tiempo de una manera presente, ¿verdad? En el presente simple. Nosotros la mayoría del tiempo hablamos así. Entonces vamos a ver primero las oraciones positivas, después las negativas y después las preguntas. Sí necesito que me vayan poniendo mucho cuidado y preguntando, ¿verdad? Si se me pierden, porque este es uno de los temas como un poquito más complicados.
Dice que el presente simple se va a componer siempre por un sujeto o una persona, ¿verdad? De quién estemos hablando o de qué estemos hablando. También podemos hablar, por ejemplo, de un animal o de un objeto. Después de eso vamos a utilizar un verbo. Recuerden que los verbos son las acciones como jugar, comer, nadar, estudiar. Para el examen los voy a dejar que lleven una lista de verbos. Yo se las voy a hacer llegar ahorita por correo y por WhatsApp. La llevan impresa, nada más. Ella viene ya firmada. El profesor que los va a cuidar la va a revisar. O sea, ustedes no le pueden escribir absolutamente nada a esa lista de verbos, ¿verdad? No le pueden escribir nada, nada más las llevan impresas. Eso es para que usted vea los verbos. Si usted necesita como una palabra o no sabe una palabrita o un verbo, ahí ella se las va a guiar. Nosotros de esa lista de verbos, vea, se las voy a enseñar, que es la que les voy a enviar por WhatsApp. Descargas. Estos. ¿Ves? Esta listita, ahorita yo se las envío por correo, ¿ves? Porque esta ya está hasta firmada por mí y todo para que ustedes la lleven. Vamos a utilizar solo la primera columna de esta lista de verbos. Solo la columna 1, porque ves, hay 2 columnas más y la cuarta está en español. Entonces vamos a utilizar solo la 1. Estas 2 no las necesitamos aún. Solo la primera. Todo el examen va a ser solo con la primera. Y obviamente la cuarta, para que ustedes sepan qué significa en español. Entonces dice que el presente simple se va a componer por un sujeto, el verbo, que es un verbo de esa lista de la primera columna, y un complemento. Por ejemplo, nos dan el verbo play. Voy a ponerles como play, study, have y sleep. Play es jugar, study estudiar, have tener y sleep dormir. Entonces si digo yo estudio inglés, entonces sería yo. Recordemos que eso ya nosotros lo vimos en la primera clase, que yo se dice I. I, el verbo estudiar es study y por ejemplo English. Yo estudio inglés, ¿verdad? Entonces este study es el verbo, la acción. Está en su forma original. Entonces si usted le pone en esta oración en el examen y usted dice ¿qué significa study? Usted se viene a la lista de verbos y la vas a buscar. La lista es un poco grande, por ahí viene, o sea, ellas vienen por ahí. Entonces lo vamos a buscar. Creo que ese estaba por aquí. Vamos a ver. Véalo acá. Aquí está study, ¿ves? Entonces saben que study significa estudiar. Utilizamos solo la columna 1 como les dije. Entonces, ¿ves? Entonces ya usted sabe que dice, yo estudio y ya el resto, por ejemplo, aquí dice inglés, yo estudio inglés. ¿Ves? Nosotros tenemos un carro. We have, este verbo, si usted va y lo busca en la lista de verbos, otra vez dice que have es un irregular verb. Have está, vamos a buscarlo. Ahí ustedes lo buscan. Yo es que ya sé más o menos dónde están en la lista, pero ustedes lo van buscando. Have dice que have significa haber o tener, ¿verdad? Entonces dice, nosotros tenemos un carro. We have one car. Nosotros tenemos un carro. Por ejemplo, usted juega con la bicicleta. You play with a bike. Play está en la lista de verbos, que es la acción, jugar. Entonces ahí escribimos igual, play, ¿verdad? Entonces siempre va a ser así una oración positiva. Sujeto, o sea, la persona o de quién estemos hablando o qué. El verbo y el complemento. ¿Qué es un complemento? El resto, por ejemplo, yo estudio inglés es el complemento. Yo tengo un carro es el complemento, ¿verdad? Ellos comen pizza. Pizza es el complemento. They eat pizza, por ejemplo. Ok. Entonces, por ejemplo, así nos entrarían las horas. Una oración en el examen. Por ejemplo, si ustedes les ponen un complete we y les dan un espacio, entonces usted dice, quiero que yo tengo que escribir ese el verbo, que me lo dan entre paréntesis. Así viene en el examen. Pero es porque ahorita estamos viendo solo las oraciones positivas. Ahorita vamos a ver también las negativas. Entonces, como usted dice, con we,
está positivo, solo escribo go. Y listo, ahí ya tendríamos el punto. Igual, si ustedes no saben qué significa go, en la lista de verbos va a estar el significado de go, ¿verdad? Chiquillos, de aquí en adelante necesito que me pongan mucho cuidado, porque son las oraciones positivas. Esto que están viendo no está en el libro, o sea, sí es un tema del libro, pero este resumen no está en el libro. Es que aquí en el libro, si ustedes lo logran ver, en el libro está todo, pero va explicado bueno, es todo esto, es lo mismo, pero aquí está como en esquemas, entonces pueda que ustedes no lo entiendan. Yo se los traje separaditos uno por uno. Si ustedes quieren estudiarlo de aquí, lo pueden estudiar, o del resumen que les voy a pasar, también lo pueden estudiar. ¿Ves? Que es como viene como en esquemas y después nos sale la pregunta. Este es el tema como más feillo del examen. Los otros son súper fáciles, entonces en este es el que yo me voy a centrar más, porque es el más grande. El otro son puras palabras, estudiar palabras y listo. Eso es casi todo lo que le entra de la unidad 2. ¿Ves? Aquí yo creo que ya termina, vamos a ver. Vamos a ver. Ya la unidad 3, ya no, ¿verdad? Sí. Pero como ustedes van a tener algunos, la lista de verbos, ¿ves? Ajá. Ese es el tema como más grandecito, este que les estoy explicando. Por eso les traje ese resumen ahí como explicado, para que ustedes más o menos lo entiendan. Ok. Entonces después ustedes deciden, ¿verdad? Si lo estudian del libro o del resumen que les voy a pasar. Esa lista de verbos, chiquillos, para los que se acaban de conectar, se las voy a hacer llegar por correo y por WhatsApp. Sí es súper importante que nada más la impriman. Si ustedes, el profesor que los va a cuidar la va a revisar. Si ustedes tienen cosas escritas ahí, se las van a quitar. Entonces de ahí es mejor que no les escriban nada para que la puedan utilizar. Ellos ya saben que yo les di permiso de que ustedes saquen esa lista de verbos. Entonces ahí ahorita yo les voy a enviar todas las indicaciones para que ustedes las sepan. Ok, entonces vamos a ir viendo unas reglas. Esto sí necesito, si están ahí o como que tienen ahí algo a mano para ir escribiendo, puedan escribirlo como con sus propias palabras. Esto más que todo es que ustedes lo entiendan, ¿verdad? Porque es de escribir algunas letras. A ustedes siempre le van a dar la persona y el verbo. Usted lo que tiene que hacer es conjugar el verbo, ver qué le agrega el verbo, si lo deja igual, si solo lo escribe o si le tiene que agregar alguna letra o quitarle alguna letra. Nada más. Pero a usted el verbo se lo van a dar. Y para eso también llevan a hoja la lista de verbos. Ok. Entonces, la primera regla ortográfica nos dice: todas estas reglas van a ser usadas solo para 3 pronombres, que era she. ¿Qué significaba she? Ella. He es él, o sea, como el de hombre masculino, y it, que significa un animal o una cosa. Eso nosotros ya lo habíamos visto en la primera clase, ¿verdad? Ok, entonces dice, si nosotros estamos usando los pronombres she, he o it, siempre le vamos a agregar una S al verbo en las oraciones positivas. Por ejemplo, me dan it. Ok, chiquillos, una cosa es decir Carlos y otra cosa muy diferente es decir Carlos y Felipe. Carlos y Felipe ya no sería él, sino que sería ellos. Para ellos no va a pasar la regla, porque ¿qué dice la regla? Es solo para she, he o it. Nada más. No para ellos, que era they, ¿verdad? Para they no. Dice que le tenemos que agregar una S en el verbo. Entonces veámoslo aquí. Dice, si yo les digo a ustedes, Felipe come pizza, ¿verdad? Entonces, este es el verbo eat, es comer. Entonces, Felipe come pizza. La regla dice que si utilizamos él, o sea, he, tenemos que agregarle una S en el verbo. Entonces, chiquillos, es lo mismo que yo diga Felipe o que diga él, ¿verdad?
Si yo estoy haciendo un cuadro de Felipe, yo digo, bueno, Felipe trabaja en Alajuela, Felipe vive con su familia, Felipe tiene un carro, Felipe trabaja en el banco. Para no decir 50 veces Felipe, yo puedo decir, él trabaja en el banco, él trabaja de lunes a viernes. ¿Ves? Cambio el nombre Felipe por él. Entonces es igual el he. ¿Verdad? Entonces yo puedo decir Felipe o he. Felipe come pizza, entonces sería he o Felipe, cualquiera de los dos, eat pizza. Pero ¿qué dice la regla? Que le vamos a poner una S al verbo. Por eso es que aquí está este con el verbo eats, en este caso, pero con una S. Se la voy a poner así como grandecita para que ustedes lo vean. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice la regla? Que le vamos a poner una S al verbo. Siempre y cuando utilicemos she, he o it. ¿Me entendieron esta regla, chiquillos? Mm, Sí, los demás. sí. Profe, sí, sí, pero, profe, ¿verdad que usted, bueno, eso, ese material usted nos va a mandar, es mejor, como dice usted, si quiere que estudie en el libro o estudia uno con lo que usted le manda a uno, pero yo pienso que es mejor con lo que usted nos manda, porque es lo más exacto, digamos, Sí, ¿verdad? Yo pienso que es mejor. sí, sí, usted, sí, yo ahorita se lo paso. Usted decide con cuál quiere estudiar. Sí, el que sea mejor para usted, con el que usted se sienta mejor. Los dos tienen lo mismo, nada más que aquí se lo puse como más explicado, como más específico, para que usted lo entienda. Sí, porque uno hasta lo puede imprimir si uno quiere lo puede imprimir y para Sí, repasarlo hasta más. ajá, sí, Sí, man. claro. Sí. Ujú. Ujú. Ok, entonces, ¿verdad? Solo she, he o it llevan ese. Entonces, si yo digo we, que es nosotros, no, porque la regla solo dice ella, él o animal o cosa. Ellos tampoco. Entonces, cuando no es ninguno de esos tres, el verbo queda en su forma original. Al verbo no le va a pasar absolutamente nada. Entonces sería we eat chicken. Nosotros comemos pollo. They eat hamburgers. Ellos comen hamburguesas. I eat tacos. Yo como tacos. You eat cookies. Usted come galletas. My cat eats fish. O sea, mi gato come pescado. Aquí sí, ¿por qué? Porque my cat es igual que decir eat. Y recuerden que la regla dice que si estamos utilizando she, he o it, tenemos que ponerle una S en el verbo. Entonces, por eso es que nosotros le pusimos my cat eats. He eats pizza, ¿verdad? Como les dije anteriormente, es igual que yo diga David o que diga he. She eats sushi, es igual. ¿Por qué? Porque María es lo mismo que decir she, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora sí, vamos con la siguiente regla. La siguiente regla dice, si usamos she, he o it y el verbo que nosotros vamos a utilizar o el verbo que nos den termina en una de estas letras. O, X, Z, SH, CH, SWS. En las oraciones positivas tenemos que escribirle ES al final del verbo. Pero ¿cuándo? Solo cuando utilizamos she, he o it. ¿Verdad? Por ejemplo, viene acá. Vamos a ver si los tengo acá. Ajá. Por ejemplo, viene go. Go significa ir. ¿Ves? Termina en una O. Entonces, si estamos hablando de María, tenemos que decir, por ejemplo, aquí ve, María goes to the bank. María va al banco. ¿Ve? Fix es arreglar. Termina en X. Entonces, si estamos hablando de she, he o it, tenemos que ponerle una ES al final del verbo. Por ejemplo, Carlos. Carlos fixes the bike. Carlos arregla la bicicleta. Watch es el verbo como de ver tele. Entonces, también termina en CH. Si estoy hablando de María, María watches TV. Por ejemplo, my sister.
Es igual que yo diga she o que diga mi hermana o que diga ella, ¿verdad? Ella, mi hermana o María son tres maneras de referirse a una mujer. ¿Ves? Ok. Dice, por ejemplo, wash, lavar, ¿verdad? Entonces igual termina en SH. Pasa lo mismo, le escribimos ES al final del verbo. Porque si estamos hablando, por ejemplo, de Felipe o María, pero ve aquí dice, they wash the car, ellos lavan el carro, a ellos no, recuérdese que es solo para she, he o it. Si ya hablamos de muchas personas, entonces no. Ok, después dice kiss, kiss significa besar, igual, si estoy hablando de una persona, kisses. Pero si estoy hablando de muchas, kiss. Ok. ¿Me entendieron esta regla, chiquillos? Ocupo que me vayan diciendo, porque si no entienden, digamos, todas las reglas son juntas y se van como pegando. Entonces yo necesito que ustedes me vayan, si no entienden una, me vayan diciendo, porque todas dependen una de la otra. ¿Cómo le saldría en ¿Sí? Este, ¿podría volver a repetir en qué momento es que se le agrega es? Es que me perdí un Ah, tirito. es en este, vea. Vea, si quiere, veamos este punto. Dice, si usamos she, he o it, al verbo le vamos a... Y el verbo termina en O, X, Z, W, S, C, H, S, le vamos a agregar ES. Es cuando el verbo termina en estas letras y usted está utilizando uno de estos pronombres. ¿Ok? ¿Me entendió ahí? Sí. Sí, muchísimas gracias. Ok, con mucho gusto. Aquí está María, la que acaba de escribir en el grupo, ¿no? María Cecilia, ¿es usted la que me acaba de escribir en el grupo o no? De casualidad. Este, yo le mandé un audio, pero hace un ratillo, Ah, era con sí. nuestro. Ajá, sí, ese no lo he visto, ese no lo he visto. Pero hay otra, es que hay otra María que acaba de escribir un mensaje. Ya casi o escucho el audio, María. Su audio. Lidia, vi que levantó la mano, me iba a preguntar algo. Sí, es que cuando la muchacha preguntó eso de las que van a, cuando termina en chi, eso que uno le agrega ¿qué es lo que hay que agregarle? Ya se me hizo un enredo. Aquí está. Esa, sí. Esa es Sí. la que tienes que agregarle. Ah, Ok, voy. está bien. Ujú. Ok, entonces igual le agregamos ese. ¿Verdad? Solo para Shihyuit, o sea, en el examen va a venir algo como esto. Digamos como un complete, ¿verdad? Se llama esto. A usted le dan el verbo entre paréntesis y el sujeto a este lado. Entonces, ahí es donde usted va a ir agregándole las reglas. Esas reglas, por eso es importante que usted se las aprenda. Por ejemplo, con they agregábamos o no agregábamos la S cuando hablábamos de they, chiquillos. No, No, ¿verdad? Las reglas son solo para quienes tres. she, he, it. Exactamente. Ok.
Exactamente. Entonces, exactamente como nos dice la compañera. Entonces, como viene de ahí, usted me deja y me escribe el verbo exactamente igual. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a escribir exactamente igual? Porque la regla decía que era she, he o it, no they. Entonces lo dejamos igual. Vea la número 2. La número 2 viene she. Entonces aquí sí tenemos o no tenemos que escribirle una S al verbo. Tenemos que agregarle ese. Ok. Leamos un toquecito aquí arriba. Vea, para que usted le agregue ES, ¿en qué tenía que terminar el verbo? En O, X, Z, SH, CH, S o S o doble S. Pero este verbo, ¿en qué está terminando? En Y. Entonces no podemos agregarle ES. Porque para que usted le agregue ES, tiene que terminar el verbo en esas letras que le dije antes. Entonces aquí usted solo escribe el verbo y aplica la primera regla. Que la primera regla nos decía que cuando venía she, he o it, le poníamos una S al verbo. ¿Ok? Por eso, recuérdese que tiene que el verbo terminar en O, en Z, en X, en SH, en CH, para usted poner ES. Si no, aplicamos la regla número 1. Veamos aquí, con I escribíamos o no escribíamos una S en el verbo. No. No, ¿verdad? Entonces usted escribe el verbo en su forma original. No le pasa absolutamente nada al verbo. ¿Por qué? Porque es I y la regla dice que es solo para she, he o it. Ok, veamos esta que viene acá. Dice Daniel. Con Daniel, ¿agregamos o no agregamos una S al verbo? Tenemos que agregar una E y una S, ¿no? Ujú, exactamente. Chiquillos, ustedes están viendo la pantalla. Sí, ¿verdad? Sí, Que es como un documento. Aquí. Dice Daniel, por ejemplo, y así. Es que sí. dice una muchacha que ella no le aparece. Sí, sí se ve la. Sí, es que hay una muchacha que dice que no le sale. Entonces voy a preguntarle. Ahí la vamos siguiendo, profe. Ajá. Vamos a ver. Qué raro. Seguro es que no tiene mucho internet ella. Ok, entonces, ¿qué les dije con Daniel? ¿Qué pasaba con Daniel? ¿Le agregamos o no la S? Una E y una S, profe. Exacto, sí, porque dice Daniel. Entonces, escribimos el verbo, pero le ponemos una E y una S, ¿verdad? Una E y una S. Ok, así, que nos quede así, ¿verdad? Watches. Daniel ve televisor. Ok, ok, entonces ahí. Ahí van. ¿Verdad? Estos son más ejemplos para que ustedes más o menos lo vayan viendo, ¿verdad? Veamos la regla número 3. Son 5 reglas, pero la 3 y la 4, mejor dicho, van juntas. Porque la 3 y la 4 nos hablan, vamos a ir leyéndolas. Vea la 3. Dice, siempre si usamos los mismos tres personas, ¿verdad? He, she o it. Todo le va a caer a esos tres. Ellos son los protagonistas, digamos. Todas las reglas les pasan solo a ellos tres. Nunca a ningún otro. Ok. Dice la regla número 3. Si usamos los pronombres she, he o it
y el verbo termina en una vocal. ¿Qué es una vocal? Cualquier letra. Una vocal es la A, E, I, O, U, ¿verdad? Una vocal más una Y. Tenemos que agregarle una S al verbo. Por ejemplo, dice play, le vamos a agregar plays, ¿verdad? Pero veamos la regla que sigue. Estas dos van juntas. Dice aquí. Voy a borrar esta como para que me queden juntitas. Ay, Dios. Es bajar más bien. Así quiero que las vean juntos. Vean estas otras dos. Vea lo que dice aquí. Pero si usamos she, he, it y el verbo termina en una consonante más una Y. Vean estas. Estas cuando vamos a trabajar con las Y. Si es vocal y una Y, nada más agregamos una S. Pero si es consonante más Y, vamos a eliminar, dice eliminar la Y y le vamos a poner una I normal y le vamos a agregar IES, ¿verdad? Entonces dice aquí, yo les doy a ustedes dos verbos, ¿verdad? Voy a ponerlos aquí arriba. Yo les doy a ustedes el verbo play y el verbo cry. Vean la diferencia. Los dos van a trabajar con he, ¿verdad? Los dos van a trabajar con, bueno, con he, perdón, con he. ¿Qué pasa cuando el verbo tiene así una A o una vocal más una Y? La regla dice que solo escribimos el verbo y le ponemos una S, nada más. Pero cuando el verbo tiene una consonante, ¿qué es una consonante? Cualquier letra que no sea vocal. La M, la T, la R, o sea, cualquier letra que no sea vocal. Entonces, nosotros vamos a borrar esa Y se va a desaparecer. Ponemos una I normal y le agregamos ES. Cries. Significa llorar, ¿verdad? Entonces, ¿ven la diferencia de esas dos reglas, chiquillos? Sí, profe. Ok. Ok. Entonces ahí, ¿verdad? Por ejemplo, dice cry, llorar, ¿verdad? Por ejemplo, try, que es tratar. Aquí está. Entonces, estas dos reglas tenemos que sabernoslas, ¿verdad? De memoria. Porque son un poquito parecidas. Ahí vienen algunos ejemplos que les he puesto. ¿Ves? O sea, con try, que es tratar, con she, con he o con it, ponemos tries, pero con el resto de pronombres, igual, el verbo no le pasa nada. La regla era solo para she, he o it. Y la última regla, que son solo 5, es con el verbo have. Have significa tener. Dice, hay dos maneras de decir tener, have o has. Lo que hay que aprenderse es que has trabaja con she, he o it y have trabaja con I, you, we o they. Nada más. Eso es lo que hay que saber. Entonces, por ejemplo, si a ustedes en el examen les ponen un ejemplo que dice she, espacio, nos dan el verbo have, espacio, a car, ¿verdad? Ella tiene un carro, entonces dice, con she no podemos decir have, sino que tenemos que decir has. Y listo. Pero, si aquí en lugar de she viene, por ejemplo, I, que significa yo, entonces ahí sí, I have, ¿verdad? I have, porque con I utilizamos have. Ok. Entonces, así queda. Ok, aquí vienen más ejemplos como en español e inglés, como para que ustedes los lean y los vean. Ahí está. ¿Me entendieron esas oraciones, chiquillos?
esas reglas. Más o menos. Igual, igual sí necesito como que las vayan estudiando, ¿verdad? O viendo todas. Ok. Sí, profe, hay que repasarlo, ¿verdad? Sí. Que Todo me... eso hay que repasarlo así. Ah, sí, claro. Este es uno de los temas. Yo les voy a pasar este resumen y otro video por aparte para que ustedes lo vean y lo vean. Este es el tema que más necesito que estudien para el examen. Que todos. Porque este es el que es como más grandecito. Los otros son un poco más fáciles o más pequeños. Ok. Después de ahí, vamos a pasar a las oraciones negativas. Todas esas reglas que vimos, que la S, que le ponemos una Y, todas las que hemos visto, son solo para oraciones positivas. Las negativas son súper más fáciles, porque nada más ya esas reglas no se aplican. El verbo va a quedar en su forma original. No le vamos a agregar absolutamente nada al verbo, ¿verdad? ¿Qué es lo único que nosotros vamos a agregarle al verbo? Un auxiliar negativo. Entonces, una oración negativa se compone por un sujeto, auxiliar negativo, verbo y complemento. Dice, ¿cuáles son los auxiliares? Do not o don't, does not o doesn't. Eso en español lo único que está diciendo es no. Todo eso significa no. O sea, do not o el does not significa no en inglés. ¿Quiénes van a trabajar con do not? Bueno, no todos trabajan con todo. Do not es para trabajar con we, I, you y they. Y does not va a trabajar con she, he o it. Ustedes se pueden aprender cualquiera de las dos maneras, ya sea do not o don't, does not o doesn't. Las dos son utilizadas para lo mismo. Nada más que una es como más pequeñita que otra. La que usted se quiera aprender. Si usted dice, para mí es más fácil estudiar con do not, estudie solo con do not. No con does, no con esta, con don't. O does not o doesn't, ¿verdad? Lo que sí tiene que saber es que do not no puede trabajar con he. O que doesn't o does not no puede trabajar con they. Es estos y estos, juntos, como un equipito, ¿verdad? Como que usted diga, estas son frutas y estas son verduras. Una fruta no puede ser verdura, ¿verdad? O, por ejemplo, una papa no puede ser fruta, ella es verdura. O bueno, está en las veranos, en las harinas, o como que usted diga, una cosa son las harinas y otra cosa son las ensaladas, ¿verdad? Exactamente igual. Son cosas completamente, unas son animales y la otra son personas, digamos. O sea, son completamente diferentes. Y significan no. Entonces, si usted dice, yo no como sushi, ¿verdad? Yo le estoy preguntando, por ejemplo, se me ocurre, yo le voy a preguntar a Kevin, Kevin, ¿usted come sushi? Él me va a decir, no, yo no como sushi. Entonces sería, no, I don't o do not eat, que es comer sushi. Magali no come pollo. Magali doesn't o does not eat chicken. ¿Verdad? Ok. En el examen ya les van a venir, pueden ser que les entren así como estas, que vienen de las dos juntitas, o sea, de las positivas y de las negativas juntas. Entonces, ¿cómo va a saber usted si la oración es positiva o negativa? Digamos que esto sea como un complete, ¿verdad? Que nos ponen a completar oraciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ok. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice. Ok, veámoslo ahí. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el examen, chiquillos? Yo siempre les digo esto. Vean, dos cosas para el examen. Una, no salgan tan rápido del examen. Yo voy a pasar aclarando dudas. Entonces, si alguno de ustedes no entiende cómo se hace una parte, no la haga ni se vaya
hasta que yo pase. Yo le voy a explicar, vea chiquillos, aquí se hacía con esto, vamos a utilizar esto, o sea, les voy a ir ayudando. Entonces, para que me esperen, ¿verdad? Porque no sé si yo los voy a cuidar a ustedes, puede ser que los cuide otro profesor, pero yo siempre paso aclarando dudas. Puede venir una práctica como esta. ¿Sí? ¿Sí? Y se tiene que hacer en lapicero. Usted lo puede hacer en lápiz, pero al final si quiere lo pasa, porque si usted lo entrega en lápiz y por ejemplo yo le puse algo malo y estaba bueno, si está en lápiz no puedes reclamar, pero si está en lapicero sí. Gracias. Ok, entonces por ejemplo así, usted va a ir, antes de hacer la práctica, usted va a decir, ok, veamos la número 1. La número 1 es una oración positiva o negativa. ¿Qué nos va a indicar a nosotros que es positiva o que es negativa? ¿Verdad? ¿Qué nos va a ir indicando a nosotros? Bueno, la número 1, vea la número, por ejemplo, veamos esta que dice número 4. Vea que entre paréntesis trae un not. Aquí. Entonces, con ese not ya usted sabe que eso es una oración negativa. Le están diciendo que no. Entonces, usted va a ir en el examen y le va a poner un menos para recordarse que es negativa. Pero la 1, vea que no lo trae. No trae nada. Entonces, quiere decir que cuando no trae nada es una oración positiva. Entonces, recuerden, ¿qué pasaba en las oraciones positivas cuando hablábamos de he? ¿Qué le pasaba al verbo? Se convertía en ese. Exacto. Exactamente. Entonces, usted escribe el verbo y le pone una S. Listo. Perfecto. Veamos la número 2. La número 2 es positivo o negativo. ¿Qué creen ustedes que sea? ¿Positivo o negativo? ¿Perdón? Positiva. Positiva, exacto. No tiene nada, ¿verdad? Entonces igual, nos dan Felicia. Felicia es como que dijera she. ¿Qué le pasaba al verbo cuando venía como she? ¿Qué le pasaba a este verbo, el que está entre paréntesis? ¿Qué le tenemos que agregar? Una S, profe. Sí, la S. Porque recuerden que es igual que yo diga Felicia o que diga ella, o que diga mi mamá o que diga ella. Es una mujer. Entonces tenemos que ponerle la S. Las reglas de la S. Veamos la número 3. ¿Es positiva o negativa? Positiva. Positiva, exacto. Ok, vean ese verbo, termina en X y dice Carlos. ¿Qué pasaba cuando decía he, en este caso, ¿verdad? Que es igual que decir Carlos y el verbo terminaba en X. ¿Qué le pasaba al verbo? ¿Qué le agregábamos? Una E y una S. Exactamente. Decía que la regla que si teníamos un verbo que termina en X, recuerda, O, SH, CH, Z, S, le agregamos una E y una S. Fixes. Perfecto. Veamos la número 4. La número 4 es negativa. Entonces usted va a decir, ok, negativas, teníamos que agregar el auxiliar. ¿Cuál era el auxiliar de I? Recuerden que solo hay dos auxiliares, que eran estos, do not o does not, pero nos dan I. ¿Quién trabaja con I? Solo do not. Entonces, usted se viene para acá y escribe do not y el verbo lo escribe así y listo. Ahí quedó ya la oración. I do not listen the song. Yo no escucho la canción. ¿Ves? Chiquillos, o sea, yo les estoy traduciendo la oración, pero ustedes no tienen ni tan siquiera que saber qué es lo que significa. Con el tiempo vamos a ir aprendiéndolo. Aquí lo que yo necesito que ustedes sepan es la regla. Nada más. La regla. Con el tiempo ya usted se va a ir aprendiendo que listen es escuchar. ¿Verdad? Entonces yo no escucho y la canción. ¿Ve? Por ejemplo, dice Carlos y viene go.
pero un not. ¿Esta oración es positiva o negativa? Negativa. Negativa. Perfecto. Entonces, en las negativas necesitábamos los auxiliares. ¿Cuál es el auxiliar de Carlos? Era el de he, ¿verdad? El de él. ¿Cuál era? Aquí está he. Entonces tenemos que poner este. Does not, que es el de he. Entonces usted se viene y escribe, bueno, Carlos. Entonces usted le pone does not y escribe al verbo a la par. Does not go. ¿Verdad? Si ustedes ven las negativas es más fácil porque no tienen que recordarse, ay, termina en esto, ay, el verbo terminaba en esto, ay, que la E y la S, que quitar la Y. No, las negativas es más fácil, es poner solo do not o doesn't, cualquiera de los dos. Veamos la 6. La 6 dice mi gato y viene no. Entonces es negativa, ¿verdad? Porque dice mi gato. Entonces, cuando hablamos de un animal, es igual que decir it, ¿verdad? Porque recuerden que el pronombre it significa animal o cosa. Entonces, ¿qué es lo que escribimos? El auxiliar does not. Entonces, usted se viene igual y escribe does not. Pero digamos que usted en el examen no sabe qué significa cat. Y usted dice, yo no sé qué significa esto. Cuando yo paso aclarando dudas o guiándolos, usted me dice, profe, ¿qué significa esa palabra? Entonces yo le voy a decir gato. Y usted va a decir, ah, ok, es un animal. Entonces a este le agrego la regla o no se la arreglo, ¿verdad? Dependiendo. Entonces, doesn't y aquí le escribimos like. A mí no me gusta, a mi gato no le gustan las manzanas. Ok. Y vea la 7. La 7 dice they. Primero que todo, ¿es una oración positiva o negativa? Positiva. Positiva. Entonces ustedes les ponen un más ahí como para usted guiarse. Y una pregunta, ¿con they agregábamos o no agregábamos la regla de la S? Quitábamos la Y, ¿verdad, profe? No, porque recuérdese que viene they. Y para quitar la Y, leamos lo que dice aquí, la regla. Es exactamente, ay Dios, es esta, la de la Y. Vea, es si usamos solo she, he o it. Y nos dieron they, nos dieron ellos. Si aquí, ¿ves? Ahí, si nos hubieran dado uno de estos tres, sí quitamos la Y. Pero nos dieron they, nos dieron ellos. Ver aquí dónde está. ¿Ves? Viene they. Entonces con they no pasaba nada. Nada más escribimos el verbo igual. Por ejemplo, digamos que venga he. Y aquí, cry. ¿Ves? Y aquí sigue la oración. Aquí sí. ¿Ves? Aquí sí cambio. Porque viene he, viene él. Entonces es donde quitamos la Y, poníamos una I normal y le poníamos ES. ¿Ves? ¿Ve la diferencia? Es el sujeto o la persona el que nos va a decir a nosotros si hay que poner una S o no hay que poner. El verbo le sirve a todos. El verbo le sirve a todos. Nada más que la diferencia es esa, ¿verdad? El sujeto. Ahí. Ok. Entonces, más o menos, esta es como una práctica que puede hacer. Esto puede ser perfectamente un complete del examen. A veces les pone así, como completar las oracioncillas. Es nada más decir con calma, ¿qué es lo primero que vamos a ir viendo? Poniéndole un más o un menos, como yo les dije, ¿verdad? Para que ustedes digan, ah, esto es de este lado. Para que usted en su mente diga, estos son de las reglas de la S y esto no. ¿Ves? Primero separamos y después ya usted dice, bueno, este es de las reglas de la S. ¿Aplica o no aplica? Ah, sí, sí aplica. Por ejemplo, la 1 porque dice él. Pero, por ejemplo, en la 7 no aplicaba porque dice ellos. ¿Ves? Que ustedes hagan primero como lo separen, lo vayan separando para que sea un poquito más fácil a la hora de ir entendiendo. Igual como les digo, este resumen se los voy a hacer llegar ya casi
todo viene estas prácticas y todo lo que ustedes están viendo, como para que usted entienda o lo pueda repasar, ¿verdad? Ok. Ahí. Vamos a ver. Vea, esto, por aquello de que ustedes estén como... ¿Dónde voy en el libro? Bueno, esta es la parte... ¿Ves? La parte que nos falta es aquí un toquecito, lo del do solito. Ya vimos el das not, que era para las negativas. ¿Verdad? Ya vimos, pues, lo de la S. También ya lo estamos viendo, ¿qué es esto? Pero es que aquí viene solo como un ejemplo. En cambio, yo les puse como muchos allá. ¿Ves? Lo de la consonante, los que si termina en O, SH, es lo mismo. Aquí está. Y aquí viene todo como junto. Pero yo se los di a ustedes allá como separadito, para que sea más fácil. Y vea, esta práctica, chiquillos, esta práctica es súper importante que la hagan. Se las voy hasta a compartir en el grupo para que la tengan. Vea esta práctica. Esta práctica viene como, por ejemplo, por partes. Primero viene la parte negativa, ¿verdad? Ok, ve aquí dice igual, chiquillos. Todo esto en el examen va a estar en inglés, pero siempre va a haber una palabra clave. Una es que va a decir negative. ¿Qué creen ustedes que significa negativo? Negative, de negativo, ¿verdad? Se dice casi igual. Y este tema se llama simple present, o sea, el presente simple. Entonces, cuando usted vea, diga presente simple y diga negativo, ustedes se recuerdan que es los auxiliares. ¿Qué es lo único que tienen que ir agregando aquí? Los auxiliares. Si viene I, el don't. Si viene we, el don't. Si viene Doris, que es que diga she, es doesn't, ¿verdad? El does not, ¿verdad? Entonces es ir haciéndola. Igual esta. Esta que vea es un poquito más grande. Vea. Esta es la de la S. Es para ver si lleva o no lleva la S. Vea. Por ejemplo, con I le agregábamos o no le agregábamos la S, chiquillos. Con I, con este que está acá. No le agregábamos la S. La S solo era para she, he o it. Entonces aquí el verbo queda igual, get, ¿verdad? Con Rita sí. Estas son positivas todas. Ve que no viene ningún not entre paréntesis. Entonces dice, con Rita ponemos el do. El verbo termina en O. Y la regla nos decía que si el verbo termina en O y estoy hablando de Rita, le ponemos una E y una S. ¿Ve? Entonces, para que lo vayan haciendo. Veamos la 10. La 10 dice she y dice touch. Ve el verbo, termina en CH. La regla número 2 nos dice que si el verbo termina en O, CH, SH, S, le vamos a agregar ES. Entonces sería touches, ¿verdad? Lo escribimos acá. Esta práctica es como una combinación de los tres. En esta práctica, a ustedes aquí les entra positivo y negativo. Entonces, ¿ves que viene algunas con un not? ¿Ves? Por ejemplo, dice, mi nombre es Alberto. Mis amigos, plural, igual, chiquillos. Un texto así puede hacer que no se los pongan porque ustedes de estas palabras ya no saben. Muchas. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que my friends es mis amigos. Hay algunas que sí ves que viene he, entonces usted ya se sabe que está hablando de él. Hay unas que viene I, o sea, yo, ¿verdad? Joe es como que dijera Felipe. No se vienen con nombres de hombres también o mujeres. Entonces hay algunas. Se las voy a pasar para que ustedes las vean. Que es como de completar el verbo. Ahí ustedes la van a tener para que las tengan. Ok. ¿Me van entendiendo ahí más o menos con las reglas o no? Esas dos las entendieron. Esas dos las entendieron o no. Más o menos. ¿O no, chiquillos? Ok. Sí, profe, nada más hay que memorizarlas. Sí. Después de eso, vamos a ver las preguntas.
¿verdad? En las preguntas dice que tenemos que ir viendo, igual si vamos a pasarnos al resumen. Ok. Dice que en las preguntas tenemos que utilizar, es igual, chiquillos, es igual casi que las oraciones negativas. Nosotros, las más difíciles, digamos que son las positivas, porque son las reglas de la S. En las negativas y en las preguntas utilizamos lo mismo, el auxiliar do y das. Nada más que negativo es decir do not y positivo solo do, ¿verdad? O does not o das. Para positivo das y para negativo does not. Los mismos, yo, you, we o they trabajan con do y she, he o it con das. Ok. B. La pregunta se va a componer por lo mismo, por un auxiliar positivo de primero, el sujeto, verbo y complemento. ¿Cuál era el auxiliar positivo? Do o das. ¿Cuál vamos a utilizar? Depende del sujeto. Por ejemplo, nos dan Bernal. Bernal es igual que yo diga he, él, ¿verdad? Entonces, con Bernal dice que va das. ¿Por qué? Porque dice he. Does Bernal play soccer? ¿Juega Bernal soccer? Entonces vamos, a ustedes casi no los van a poner a contestar. Aquí les puse la respuesta para que usted la sepa. Sí, él juega fútbol. No, él no juega fútbol. Pero lo que tenemos que sabernos es el auxiliar. Que does trabaja con she, he o it y do con you, we, they y I. Do you have a baby? ¿Ves? Con you trabaja con do. ¿Verdad? Entonces ahí se las puse. Con Helen, ya la regla de la S no aplica en la pregunta. En la respuesta sí, pero en la pregunta no, ¿ves? Agregamos solo el das de primero. Aquí lo que tienen que recordarse es que primero vas el orden, vea. En una oración usted va a decir María come o María no come, pero en una pregunta primero escribimos el auxiliar y después el sujeto. Ok. Entonces, ese es como el orden de las cosas que tenemos que ir viendo, ¿verdad? Ok. Ok. Entonces, ahí vamos viéndolas y las vamos haciendo. Ok. Entonces, ves, por ejemplo, viene el mismo complete, ya vimos lo de lo negativo y lo positivo, pero van a ver algunas que tienen un signo de pregunta. Entonces, ya usted sabe que cuando haya signo de pregunta es que es pregunta. Entonces, nos dan, por ejemplo, veamos esta dos, nos dan una rayita, otra rayita y nos dan el verbo entre paréntesis y tiene un signo de pregunta. Entonces, usted se va a recordar que hay un signo de pregunta, es pregunta. Pero que cuando nos dan they, ¿cuál era el auxiliar de they? Do, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que poner un do. Y el verbo se quedaba igual. Porque el verbo solo cambiaba para she, he o it y en oraciones positivas. Veamos las 6. Las 6, por ejemplo, dice he. Entonces, con he, ¿cuál era el auxiliar de he en las preguntas? Dice que el auxiliar de he es does. Y el verbo nos queda igual, clean. ¿Verdad? Does he clean the house? Y listo. Así nos quedan más o menos. Para que las vayamos como entendiendo. Este resumen ya se lo voy a hacer llegar. Nada más que es para que más o menos lo vean. Este es el tema que necesito que estudien un poquito más. Este resumen y vean un video que les voy a pasar por aparte. Para que ustedes lo vayan viendo. ¿Verdad? Entonces esto es todo esto. Ahí tienen como las prácticas. Y ya de aquí para abajo, chiquillos, casi que como que no les entra mucho. Viene lo mismo, vienen verbos, pero yo les voy a dejar que saquen una lista de verbos en el examen. Entonces con eso, aquí es como que se la tienen que aprender. Pero con esto, ya usted no, y no se lo tiene que estudiar porque yo se la voy a dar de que la lleven, la lista, ¿verdad? Esta que está acá, que la van a ir viendo.
Chiquillos, necesito que se me aprendan estas tres palabritas. And, but y because. Se las voy a escribir en un mensaje de WhatsApp y le dan ahí como favoritos. Que and significa y, ¿verdad? Vamos a ver. Because significa porque. Y la otra era, ¿cuál era la otra? Y but. Y but significa pero. Ocupo que se aprendan esas tres palabritas. Aquí se las voy a poner como que la pongan en destacados. En destacar. Ahí se las puse. Para que ustedes la tengan. Bueno, no, anclarlo es, creo. Ahí es como anclar, pero fijar, ahí. ¿Ves? Aquí ya se las puse. Que es que se sepan qué significan estas tres palabras. Siempre. Para que ustedes sepan, ay, que en el libro, ves, por ejemplo, que usted diga, a mí me gustan los perros y los gatos. Yo como atún, pero no todos. Yo estudio porque quiero buscar un trabajo. Entonces es ir a aprenderse esas tres, porque yo en el examen le voy a traducir la oración, pero no le voy a decir que and significa y, que but significa pero y que because es por qué. Entonces yo le voy a decir a usted la oración. Por ejemplo, yo le voy a decir, a mí me gusta nadar, espacio, no sé bailar. Entonces usted diga, bueno, me gusta nadar y pero no sé bailar. Entonces no me sirve porque, ¿verdad? Usted no va a decir, me gusta nadar porque no sé bailar. Esa no me sirve. Entonces el because no nos va a funcionar. Pero el pero sí. Me gusta nadar, pero no me gusta bailar. ¿Ves? Entonces que usted sepa qué significan estas tres letras, estas tres palabras, perdón. El resto de la oración yo los voy a ir guiando. ¿Ves? Que viene algo como así, que dice, por ejemplo, mi esposa juega tenis. Yo le voy a decir a ustedes así, mi esposa juega tenis, espacio, fútbol. ¿Cuál le funciona ahí? Entonces dice, nos funciona y para que diga, mi esposa juega tenis y fútbol. Pero ¿cómo se decía ahí? Era este, and, ¿verdad? Entonces, ¿ves? Como una práctica así, y usted tiene que saber qué significan esas tres palabritas. Yo les doy a ustedes como la traducción o les ayudo, pero usted tiene que saberse el significado de esas tres palabras. Ay, Dios. No se pegó. ¿Me entendieron esas tres palabras? Ajá. Sí, es and, ¿y la otra? Aquí ya se las envié en el WhatsApp. Una es but, esta B-U-T, y la otra esta, y la otra esta que es because. Ya nos la envió. ¿Sí? Sí. Bueno, para saber el significado y la palabra, ¿verdad? Sí. Sí. Ay, Dios mío. Bueno. Sí, ya se la voy a pasar. Le voy a pasar esta práctica también. Ahí se las puse. Como para que ustedes las vean. Y ahí sería todo, chiquillos. Eso es todo lo que nos entra en el examen. Estos son algunos textos, ¿ves? Les va a salir como algo así. Por ejemplo, ver tele, ver películas, leer. Pero ustedes van a tener la lista de verbos. Entonces buscan este read en la lista y dice leer. Entonces lo ubican con el dibujito que dice leer, ¿verdad? Listen es escuchar. Entonces el único que está escuchando es este, ¿verdad? Entonces, para que más o menos ahí los vean. Igual esos están en la lista de verbos. Se las voy a, ya casi se las llego. Es que tengo que pasarle todas las indicaciones. Entonces, por eso es que no se las he pasado. ¿Ves? Les van a poner como, por ejemplo, un texto así. Un ejemplo, un pareo. Pero estos son puros verbos. Entonces, usted va a tener cook, cocinar. Y yo les voy a ir diciendo como estas partes de acá. Eat, comer, internet, leer, escuchar, dormir, escribir, ¿ve?
pero en la lista de verbos que pueden llevar van a estar, para que más o menos lo sepan. Y en eso sería todo. Ya la unidad 3 no nos entra en este examen, sería hasta el examen número 2. Y ahí estaríamos, chiquillos. No sé si tienen una duda o consulta. Estudiar nada más, ¿verdad? Eso es como lo que tenemos que hacer. Estudiar bastante. Yo esta clase la grabé, entonces ahorita se las hago llegar al WhatsApp. Les voy a pasar este resumen que se lo voy a pasar en este momento para que no se me olvide. Con este resumen, chiquillos, obviamente si ustedes quieren estudiar del libro lo pueden hacer, pero este resumen les va a ayudar un montón. Entonces, para que casi que se lo aprendan de memoria, ¿verdad? Que ese es el tema más complicadillo, porque los otros son como más sencillillos, son palabritas que tienen que aprenderse, en cambio este es como un poquillo más pesado. Este es el resumen, aquí ya se los puse, que este es uno de los principales, y les voy a pasar un video, ahorita lo busco y se los paso. Chiquillos, recuerden la tarea, vean, muchos no me han hecho la tarea, esta tarea vale 10%. Y dice, vence mañana, ¿verdad? Pero si tienen dudas o algo así, para yo poder ayudarles o explicarles, sí sería hoy. Como, igual sí, es la del video, ¿verdad, profe? Ajá, es la Es la del video. Sí. Profe, el examen ¿de cuál página? ¿Cuáles páginas que entra? De todas maneras, usted nos va a mandar todo lo que va a salir de ahí, el resumen, ¿verdad? No. Para estudiarlo. No. Vea, no es por páginas, es por unidad, la unidad 1 y la unidad 2. Usted ubica en el libro toda la unidad 1 y toda la unidad 2. Cuando termine la unidad 2, ahí es. Yo le voy a enviar ahorita sí el resumen de este tema que le acaba de explicar. Igual en el grupo de WhatsApp, usted va viendo ahora aquí. Usted ve aquí todos los documentos que yo les he pasado. Aquí están todos los documentos, ves las fotos, las imágenes, los resúmenes, ves el del personal information, ves el vocabulario de la información personal. Hoy les pasé el del presente simple. Ya anteriormente les había pasado el del verbo to be. En el libro, ahí en el WhatsApp están todos los resúmenes, pero usted se recuerda que es la unidad 1 y 2. Igual tiene los videos. Bueno. Ajá. Sí, pero igualmente eso que nos está mandando es para estudiar, o sea, sí. Examen. Sí, ahí con eso se ayuda. Y ahí. Sí, chiquillos, por favor hagan esa tarea. Vea, esa tarea vale 10%. A veces ustedes salen bajitos en los exámenes. Las tareas los ayudan. Yo sé que hacer un video es horrible. Ustedes no saben todavía ni pronunciar muchas palabras, ni nada. Hágalo. Yo no voy a ser estricta con ustedes si, por ejemplo, si ustedes no escribieron bien o no pronunciaron algo bien o demás. Pero con lo que sí es de que me lo entreguen, porque ya usted enviándome el archivo, yo ahí veo a ver qué le rescato de lo que usted está haciendo. O sea, si hizo un poco, o por lo menos ya vi que hizo algo, no lo hizo bien, pero entonces algo le rescato. Pero es que si no lo entreguen, no le puedo rescatar, pero ni un punto, ¿verdad? De los 10, por lo menos que usted se gane 6 o algo, es algo que lleva a perder todos los 10 puntos. Entonces, para que lo vayan haciendo, para que no se les olvide. Igual, ya tengo en este momento el 3 personas. Vean, por si hay alguien está aquí, quiere saber si ya me llegó o no me llegó. Ay, Dios, aquí no era. Vea, tengo el de estas 3 personas. Dice. Tengo el de Oscar, pero creo que Oscar no está acá. Ya Oscar me lo subió. ¿Ves? Él ya me subió el videíto. También me lo subió Natalie. No sé si Natalie está acá. Y María Cecilia Rodríguez, que creo que María Cecilia sí está aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, ya el de ellos 3 ya lo tengo.
¿Ves? Aquí están. Entonces yo los descargo, los veo y les pongo la calificación. Pero para que sepan, muchos no lo han hecho, chiquillos. Y eso sí me preocupa porque de ahí son 10 puntos de viaje que van a perder. Y es mucho lo que perderían. Entonces, para que los que no lo han hecho, hagan algo ahí, aunque sea un poquito, y para poder calificarles, aunque sea algo, ¿verdad? Y ahí estaríamos, chiquillos. No sé si tienen alguna otra duda o consulta. No, todo bien hasta el momento. Bueno, entonces voy a dejar de grabar.